Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Relín? Hablando de encuestas, 100 días han pasado y hoy vamos a conversar un poquito de esto con diferentes personalidades, tanto de oposición como del gobierno, de esta valoración de figuras políticas y sobre todo el primeros 100 días de la señora doña Laura Fernández. Empiezo con usted, doña Laura. ¿Qué piensa de esta puntuación de esta encuesta de Opol Consultores, donde le da casi un 75% de aprobación? Buenas tardes, muchas Buenas tardes, gracias. señora Presidente. Costarricenses, qué bonito estar aquí con ustedes en esta tarde tan especial y saber que estamos siendo tan recibidos por el pueblo costarricense, vea. Yo agradezco muchísimo ese respaldo y no me voy a meter en los números porque la gente aquí sabe que yo vine a gobernar para tomar las decisiones, que todavía se tiene que trabajar duro para resolver los problemas completamente, pero vea, buenas aguas vienen de los ríos que suenan y truenan aires de sabor a miel, costarricenses, así que yo muy feliz con esto porque Costa Rica se merece lo mejor. Sí, doña Laura, que le estamos dando. pero casi el 21% de las personas dice que no respalda su gestión en estos 100 días. Bueno, son 100 días y siempre tiene que haber la oposición, maravillosa la oposición que existe, por eso, porque hay un balance. Claro, eso que me dice a mí, que hay que seguir trabajando, porque no está fácil esta cosa, costarricenses, ustedes han visto lo que ha costado. Pero enfoquémonos en lo positivo, porque siempre en lo negativo, que esta señora solo quiere ver las cosas negativas. No, vea, hay que ver el vaso medio lleno y yo lo veo súper llenísimo. Muchas gracias, costarricenses. Ahora, esta es la encuesta de Opol en este día y próximamente a finales de este mes vendrá otra, señor Tristán, que va a ser la de... ¿cuál era la que sigue? La de Sid Galo, creo que es. Sid Galo es la que viene a finales de mes. Señor Villalta, como oposición, ¿qué piensa de este número que respalda, pues importantemente a la señora Presidenta? Bueno, sabemos muy claramente que estas encuestas en ocasiones fueron manipuladas desde, inclusive en la campaña, porque yo tengo registros de otras encuestas donde no sale tan bien calificada. Entonces, yo pongo ahí un poquito en tela de duda eso. Sin embargo, también son 100 días, todavía hay una luna de miel entre algunos de sus votantes que son los que la respaldan, pero vemos un grupo grande también de costarricenses que me parece que le daríamos una calificación más baja y que también a las minorías usted representa, señora Presidente. Entonces también yo no vería tampoco esos números como algo para aplaudir, ni mucho menos, sino más bien para reflexionar. Es interesante, doña Maruja, también que Yara Jiménez y Francisco Gamboa aparecen también entre los mejor valorados, y también el señor Don Rodrigo, que aparece también como las personas más conocidas. ¿Cuál Rodrigo? Don Rodrigo Chávez. Sí. Vea, buenas tardes, un gusto y un placer. Si me escucho, es que no sé. Un poquito más de volumen aquí, doña Maruja, porque la escucho un poco más baja. Sí, ya ahora Ahí sí, está perfecto, vea. sí. Sí, gracias, Chito. Qué lindo. Vea, oiga, yo estaba analizando, vea, toda esta encuesta del CEPOL. No, Opol. Porque, sí, yo creo que ya y son 100 días, vea, ¿para qué? Para Para los analizar sí. lo que ha pasado, vea. Faltan 100 días. ¿Por ¿Para qué? qué? Sí, porque uno no puede sanitizar la labor. Satanizar. Sí, la labor Sí. de la presidenta, porque ya ha hecho lo que puede con lo que tiene, ¿verdad? Solo que ha habido demasiado desorden de todo y la gente lo que espera es ver cambios, vean todo. Dicen que toda la aprobación y lo que ella le cae bien a la gente es 70%, axila por ahí. Pero yo Oscila. yo digo algo que yo le notaba a ella, Godzilla, ¿verdad? Godzilla. De mi humildad. Es que ella es muy chispa, ¿verdad? No le da vergüenza hablar, enfrentarse a la gente y no es como uno que es uno que es invertebrado. No. O sea, que no habla mucho ni nada. Introvertida. Sí. Entonces, yo la veo ya muy suelta para enfrentar a la oposición y todo. Y es algo que uno le puede admirar y que va por la misma línea de Rodrigo. Entonces hay que esperar. Porque 100 días no es nada, ¿verdad? Hay que ver al final, a ver qué hizo y qué no. ¿Usted está de acuerdo, doña Mary, que decía el señor Villalta que esto es parte de la luna de miel de las personas que votaron por doña Laura? Bueno, no es tanto la luna de miel, es que hay que dar un tiempo. El tiempo es el que dicta los resultados y en realidad yo creo que 100 días es muy poquito como para ya empezar a ver avances. Sí he estado viendo mucho pleito, yo pensé que no iba a haber tanto pleito, pero todavía hay que esperar, yo creo que
¿Como cuánto es el tiempo prudente? Como que puede ver uno alguito ya. Yo hice una encuesta. 4 años. Sí, señor Villalta. No, que yo hice una encuesta, 3, aproveché 4 años y medio. y pusimos eran como 10 encuestadores, entrevistamos a muchas personas y en esa encuesta usted tuvo un 2% de aprobación. La hicimos la semana pasada en el plantón. El plantón. Doña Mary, No pierde. señor Don Tano, Sí, Pajibili. 1.200 personas mayores de 18 años fue la muestra, o sea, es una muestra representativa. Bueno, ¿de qué? De los que están en contra. No, con lo que se hizo la encuesta de Opol. Todo, con toda la gente. Todo, sí. Bueno, va, yo voy a decirle una cosa, sí, el punto de vista de uno Ahorita viendo. los que va. usaron para la encuesta. Vamos, los que usaron Los que usaron para la encuesta fueron un promedio de 1.200 personas. Bueno, a mí no me llamaron, a mí no hubiera sido 1.201, pero no me llamaron, No, Sí. qué pecado. Pero vea, yo voy a decirle algo, está bien, la oposición es buena, está bien, pero yo siento que mi opinión antes de que Tritán me enjache, pero mi posición qué es que debería ser una posición sana, porque yo siento que no. Nos salí bienísimo en los exámenes de Sí, todo. sí, vamos así, pero no, que debería ser más sana. Ahora, Manzana. sí, No. más sana. Más Sí, sana. más sana. Que yo no hablo con comas, Sí. fíjate. Bueno, entonces aquí yo lo que digo es que de muy poco tiempo, pero que también a pesar de que tiene mucha gente que la critica, también es un número muy alto de apoyo, bastante alto, la verdad. Si mal no recuerdo, don Rodrigo estaba un poco menos de eso, cuando tuvo los 100 años los 100 días. No, señor. Años de soledad. No, Creo que andaba por ahí, más o menos. Más anda bien, por ahí, yo ve, cerré con eso. es un apoyo que esperemos en Dios, porque desearle el mal es como desearle mal A Costa Rica. al chofer del avión, Piloto. y yo pienso que más bien es un número muy alto, que esperemos en Dios que Igual siga. que Maru. Bueno, presidente doña Laura, porque ya tengo también otra persona que viene de oposición, que es la diputada Sáenz y el señor Vladimir de la Cruz, que conoce la historia de este país, que conoce perfectamente los números de aprobación de las administraciones en los Sí, primeros hombre, 100 días, y tiene un historial interesante ahí. A ver, cuénteme por favor, señor don Vladimir. Bueno, si quiere que le comparta la data, ya en este momento, pues estamos con mucho gusto. No lo ¿Cuál compartan. fue el presidente, digamos, en la Sí. historia que más aceptación tuvo en los primeros 100 días? Bueno, hay varios, ¿verdad? Tal vez podemos buscar Póngale que le quedan 30 minutos. la musicalización para este primer segmento de los valores. Tírese las media hora aquí, porque- reconociendo, obviamente, hay un rey. Hay un rey. El rey, sí. Hay un rey de la aceptación, de la aprobación del pueblo costarricense. Póngalo a hacer toda la mención. Entonces, vea, por ejemplo, para usted, ¿cuál sería, Maruja? El que más... No, pero le estoy preguntando a usted, aceptación- porque ocupo hablar con usted, más bien. Bueno. Ocupo ponerlo a usted, no se pueda preguntar a los demás. Ocupo sacarle la media hora a usted de una vez. Queríamos compartir justamente parte de la aprobación del pueblo nacional. ¿Quiénes son? Bueno, ustedes saben muy bien que fue una persona que marcó la historia, que fue aquel ser político, un ¿Pero quién? representante ¡Decilo! de la política costarricense. Bueno, nada más y nada menos que su hijo también fue presidente de la República ¿Pero de quién? Costa Rica, don José María Figueres Ferrer. Es el rey de la aprobación nacional del pueblo. Don Pepe, ¿cuánto tuvo don Pepe? costarricense. En ese mes. Llamémoslo. Podemos llamarlo. No hay tiempo. Tengo que sacarle media hora a usted de una vez. Recordando de que don Pepe tuvo la aprobación ¿Cuánto? del 98% del pueblo costarricense. Y solo la suegra no votó por Sí, él. pero ¿cuánto fue la muestra? La muestra. ¿La muestra de cuánto fue? La muestra fue aproximadamente de casi... Estas fueron 1.200 personas. Sí, pero En aquel entonces, ¿cuánto? En aquel momento, pues se reunieron las personas en un cabildo cerrado, ¿verdad? Para poder hacer la encuesta. Justamente ¿Cuántas allá personas por eran? la lucha. Sí, ¿cuántas personas eran? Ellos subieron a carreta. Bueno, habían como 450 personas. Esa fue la muestra, ok. En Otilio Ulate, ¿cómo le Ya fue? le digo, por acá tengo un resumen de 45 minutos que me gustaría ponerlo Dele. justamente ahorita. Aprovecho, no, 45 no, media hora sí, pero... El Chandi. De media hora. Chandi. Y póngale. El Chandi lo conocía más, además. El Chandi lo llegaron a reconocer porque ya había un
asentamiento de personas de otras nacionalidades que llegaron a impulsar el gobierno al gobierno de Chandy y tuvo la aceptación de un 87% de Chandy. Ok, Sí, ¿quién sí. más? ¿Quién? ¿Otilio Ulate? Bueno, por ejemplo, don Otilio recibió un 68%. Bajó considerablemente. Bajó, ¿Por qué? Tilio. ¿Qué le influyó? a Por él? las circunstancias económicas, recordemos de que casi se dio un golpe de estado justamente, como lo que mencionaban en aquel momento, porque las cafetaleras y el banano empezaron a subir de Ahora es por costo. culpa del banano. El banano se le subió un poco y eso fue lo que emprendió justamente las circunstancias sociopolíticas, económicas, para que se diera la situación a nivel nacional de la baja de la aprobación en Costa Rica. ¿Ve? ¿Alguna otra consulta de algún otro presidente? Alfredo González Flores. Bueno, Eso es muy importante porque Alfredo González Flores, recuerde todo lo que hizo Alfredo Claro. González Sí. Flores. ¿Qué fue Bueno. el mayor éxito de Alfredo González Flores que influyó tanto sobre ese porcentaje de aceptación? sí, bueno, Alfredo González sí tuvo un 89%. Oiga, ¿cómo maneja las cifras, verdad? Ay, Porque No fue elegido, recordemos que don Alfredo se le llamó en algún momento realmente como el padrino de la educación de Costa Rica. ¿Verdad? Él empezó a darle fortalecimiento, a darle, no, el padre era el padre Ascensión, pero el padrino, Ascensión Esquivel. Es que fue el padre, el el padrino. padrino no es el mismo que el padre. No, nunca. Porque él empezó a fortalecer la educación Vea. en la provincia herediana. Señor don Vladimir de la Cruz, esta Sí. sección es una sección muy interesante que Sí. la gente le tiene muchas preguntas a usted en el Increíble 905-222-0000, 905-222-0000. Me disculpa, señora Presidente, pero es que tengo que aprovechar aquí el conocimiento del historiador Vladimir de la Cruz para que la gente haga preguntas de los diferentes presidentes Sí. y sobre todo de los porcentajes de aceptación en ese momento de los primeros 100 días de gobierno. 905-222-0000 para que le hagan preguntas al historiador don Vladimir de la Cruz de todo esto, quién tuvo aceptación, quién no, qué fue el éxito de cada gestión. Aprovechemos el conocimiento de este gran historiador Vladimir Sí. de la Cruz el día de hoy. Gracias. Vamos a ver, recibo la llamada, señor don Vladimir. Buena, le escucho, adelante, por favor, aquí en Pelando el Ojo. Estoy para servirle y darle conocimiento a Costa Rica. A ver, Hola, don Vladimir. Sí. Fue el primer presidente con pensión de lujo como la suya. bueno, mira, pues usted no es realmente- presidente, pues usted no es No, presidente. no, yo no fui presidente, pero bueno, hay muchas situaciones que también trillan en ese asunto Ok, que respóndale, luego ¿cuál fue? vamos a responderle. Bueno, habían varios. No, él está pidiendo uno, nada más. Bueno, por El ejemplo, primero. El primero, sí. le decían el benemérito del cafetal. ¿Quién? Sí, Ya, ya. sí, se llamaba don Benigno Hernández. Benigno Hernández, que fue dicho ser paso familiar de Hernández. Tatarabuelo de mi abuelo. Benigno Hernández era el, mejor dicho, terrateniente allá de Cartago. Cartago, claro. Justamente por las tierras de Orosi, Eso. que produjo la primera finca Fresa. de Café. chayote. ¿No era café? No, de chayote. Primero fue chayote. Luego sembró café. Chayote es 8. Y luego empezó a dar. Adelante, le escuchamos. Otra por llamada. favor, pues. Señor don Vladimir, yo sé que usted sabe demasiado, pero le voy a solicitar un poquito más de resumen a su respuesta, porque mucha gente quiere hacerle muchas consultas a usted, al historiador, de conocimiento de historia de Costa Rica. Sí. Les traje un libro a cada uno. No, ahora de lo regala, ustedes. pero vamos con llamada. 905-222-0000, don Vladimir. Ya, disculpe, señora Presidente, pero es que es tan importante ese conocimiento. Estoy aprendiendo, qué bonito. Adelante, le escucho, por favor, aquí en Pelando el Ojo. Buenas Aló. tardes, don Vladimir. Un placer Sí. hablar con usted. Qué honor, muchas gracias. Sí, yo quisiera que también nos empape a todo el pueblo costarricense el papel que tuvo Mauro Fernández en lo que fue el rango de educación, porque Sí. gracias a eso también este presidente en curso en este momento también influyó en la aceptación del pueblo, para ver si nos puede ilustrar con su inteligencia y conocimiento. Don Mauro, Muchas gracias. Don Mauro, me levanto, me quito el sombrero y me pongo de pie, porque fue una de las primeras personas a nivel educativo que impulsó la tecnología en Costa En ese Rica. momento. ¿Qué tecnología había en Sí. ese momento? Bueno, don Mauro ya, Fernández. ya. La rueda y el fuego. Él empezó La calculadora. a fortalecer
ya parte Bajo la de... calculadora. No, él ubicó los telégrafos en su momento ya Telégrafos, oiga. en diferentes puntos para que la educación se emprendiera. ¿Con quién hablaba él por telégrafo? Bueno, ¿Se comunicaba hablaba- de Costa sí. Rica a dónde? No, Dice, no, porque yo con otra llamada, tengo una señal llena. Solamente era a nivel circuital. Circuital. Ya eso es un luego. Circuito. Ah, sí, porque Circuito se de hacían teléfono, unos no sé. circuitos Circuito de la terribles. jupa. En ese momento usted vamos con llamada. Otra llamada, vamos a ver. Señor don Vladimir, Dice que se llamaba solo. Adelante. me va a disculpar, Escuchamos. señor Y presidente. Maura Fernández de Rojo. También. No, le escucho. Adelante, por favor. Don Vladimir, Sí, Pregúntele a para don Vladimir. servirle. gracias por instruirnos con sabiduría. Con mucho gusto, con mucho Y gusto. ahí nada más le faltó como la historia de la bisabuelo de Hernández, Sí. que gradualmente fueron perdiendo los terrenos por alcohólicos y ahora lo que siembran es yuca. Bueno, Y la cebolla. ellos también. siempre han tenido la situación de heredad de sembrar yuca, ¿verdad? Dígale en qué hable. ¿Quién fue el primero que sembró la cebolla? Bueno, En Costa Rica. Hay varios que sembraron cebolla, No, pero pero solo uno. sí, bueno, por ejemplo, No, pero el primero que la sembró. El primero que dijo, voy a sembrar la cebolla, y la sembró de verdad, y a partir de ahí, después vino la gente que quiso sembrar la yuca y todo lo demás. Pero recordemos Resuma, por que, favor. bueno, aquí habían varios que les gustaba sembrar la cebolla. Pero el primero. El primero fue realmente no fue Uduber, fue un Adelante. primo. eche más para atrás mejor, porque Bueno. no va a decir que hay alguien ahí. Ok. El Braulio Carrillo, hable de Braulio Carrillo. Sí, ahora el- Ay, Braulio sí. está muy Carrillo. atrás, sí. Está Bueno. cerrado, no está cerrado. El Braulio Carrillo, justamente, Braulio no fue el que la sembraba. Se la sembraban. No, tampoco. Pero fue el que trajo la semilla para que la sembraran. Ve, Y luego la sembraron, vio. le llamaron que fue una persona que impulsó la agricultura de Costa Rica. Bueno, otra llamada, señor Bueno, don Vladimir. por favor, adelante. La escuchamos Agricultura. porque ya Oiga, nos queda poco ¿cómo tiempo. hemos aprendido todo? Bárbaro, ¿verdad? Saliendo. No, pues, Oiga, pero No, ni no. siquiera en estudios sociales, yo en el colegio. Que en o, Cartago. tú- No, yo tampoco. Yo no sabía que Cartago sembraba yuca. Vamos con llamada. vea, y viera cómo pega. Adelante. Adelante, le escucho, por favor, acá empelando el ojo. Casi me tengo que retirar. Ya puede ir quitando la del rey, que ya media hora y la del En rey. este año, ¿y qué fue lo que hizo? Aló. ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué fue lo Otra que hizo? llamada, señor. A ver, por favor, la central está a reventar, pero lastimosamente solo puedo atender ya unos cuantos más porque ya casi me tengo que retirar, tengo que ir a Matices. Aló. Sí, El marrano. ¿qué pasó? Le escucho la consulta. por Aló, favor. aló, usted Escúchenos. fue de los primeros que farmearon Aura. ¿Qué? Doña La... ¿qué? Bueno, doña Laura también tuvo una buena aceptación, pero tuvo Pero un vamos con 31 y luego se le cayó, ¿verdad? Sí. Vamos con llamada 905-222-0000. Otra llamada. Diríjase un poquito más hacia atrás, señor don Vladimir, porque Ok. son gobiernos que tal vez no entendimos en su Julio momento. Iglesias. Digo, Bueno. Rafael No, Iglesias. vamos con llamada. A ver, le escuchamos, adelante, por favor. Una consulta, Vladimir. Sí. ¿Cuál fue el primer prostíbulo y el primer motel que hicieron en Costa Rica? Bueno, Oiga usted. preguntas bastante interesantes. ¿Está antes o después de Tencha? No, Tencha fue realmente... Tengo justamente un libro que lo voy a compartir más adelante. ¿Con fotos? Bueno, no, sin fotos, porque solamente... Bueno, tiene algunas ilustraciones, pero por ejemplo, en aquel momento se abrieron varios. Nightclub. Ay, Sí. claro Y que luego- sí, varios. En el nightclub. que sí se abría. En el nightclub, obviamente. Claro. Para bailar. Luego, De eso se trata. pero los primeros que se dieron, No había tubo, era una mazorca. Era un bambú, un bambú. eso fue para el gobierno de justamente de Rodrigo José Ramón Carazo. Oh, wow. Él no estaba como que muy No, más para atrás. Eche más como para que Eso no fue, quería. eso fue en los 80. Eche ¿no? más para atrás, que no haya Ok. familiares ya. que no haya. Ya no Ok, queda. bueno, Carazo Sí, fue en los para no haya- 80. sí, mejor eche por ejemplo, le voy a contar. Próspero Fernández Oriamuno. Ahí se abrió el primer motel. ¿Y sabe dónde fue? ¿A dónde? En La Próspera. Punta Arenas. Ah, yo pensé que era la Próspera. Arenas. Ya luego de Punta Arenas abrieron Claro, otra por eso ahí sucursal. salió el chisme. Va para el puerto. Va para el puerto. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se El llamaba? famoso Jaco por pista. ¿Verdad? Ahí fue donde salió. Pero había Se pista. llamaba, ¿sabe cómo se llamaba? Ajá. Se llamaba el
Camarón Alegre. El Camarón Alegre llamado motel. A Chucheca. Camarón Alegre. La chucheca me... Luego, Eso es tan ingrato. Ok. luego, por ejemplo, en Cartago, con el gobierno de Carlos Durán Cartín, en 1889, se abrió en Cartago justamente ¿Un qué? de ahí para Tejar, casi que agarrando por dentro, por Tejar, por Guadalupe. ¿Un qué? No, se llamaba la Papa Caliente. La papa Papa Caliente. Eso fue un lugar, sí, un lugar que realmente fue muy visitado. La papa. Y luego en el gobierno también, en 1932. Otro allá- nightclub. Sí, pero en San José. Ah, fue el primero. José. Fue. ¿Y quién fue ahí los primeros que fueron? Bueno, ahí fueron varios, ¿verdad? Fueron varios personas reconocidas de la política. Por respeto, eso no lo puedo. Sin embargo, yo aquí tengo la data de quienes asistieron, por ejemplo. ¿Por qué pasaban lista? No, es que se tenían que anotar. Bueno, no era. Para reservar. Para reservar, por Colorazo. ejemplo. ¿Qué aquí color, es- verdad? aquí Porque está- había que dar el nombre. Tú no ahí. Norval Calvo, Cristian Hernández, Marcos Agüero. En Es la que al misma final- habitación. Al final, Cállate. Sellos. Sí. al final hacemos una Ey, red. ¿Cuál fue el primer trío ahí, digamos? No, vamos con llamada. 905-222-00. Aquí tengo que hay Otra tríos. llamada, otra llamada, por favor. Adelante, le escuchamos, por favor, su pregunta. Pasamos de la Ajá, aceptación. sí, don Vladimir, mira, Sí. el señor José Castro Madrid, Sí. Cilión, ¿ese qué puntaje tuvo en los años que estuvo de presidente? Don José Y María. fue mayor que los otros. Castro Bueno, Madrid. Castro Madrid. Bueno, en ese momento la población de Costa Rica estaba un poquito pues disminuida. No Y lo haga así. además tenemos la situación de que obviamente, pero la aceptación fue de un 60%. Estaba abajo. Fue un 60%. Recordemos que sí la dio, porque después él empieza haciendo también. Castro Madrid la dio. ¿En la dio. papa caliente o en el camarón? Él llega con un 60% de aprobación. Pero a los 2 años se le levantó. ¡Ay, qué bueno! Sí, él empieza con 60%. Pero a los 2 años llega y se le levanta. Claro, con eso. Al 80. Al, Ceviche, no, almeja, al, que se- En el puerto, imagínense. El puerto es rico. el 80%. Vamos con otra Vuelve a llamadita. la vida para- de esos poderosos. Señor Vladimir, Sí. ¿cómo hemos aprendido, señor Vladimir? Qué bárbaro. Señor presidente, va a disculpar, pero es que el tema da para mucho más. No, es Para otro También estoy Va para otro aprendiendo. bloque de la sección, señor. yo creo que sí. Tengo Otra más- llamada. Más información de expresidentes, de políticos, de políticas, de doctores, de doctoras que hicieron grandes cosas en Costa Rica. Aló, le escuchamos. Aló. Hola. Sí, ¿Alguna pregunta para el historiador Vladimir? por favor. Bueno, don Vladimir, ¿cómo está? Bien, para servirle. Qué gusto Bien, yo saludar. quisiera que nos evacúe una duda a los Sí. costarricenses, a los que nos amamos la historia de nuestro país. Sí. ¿Qué hay de cierto en el golpe de Estado que quiso dar el finado Tinoco? Es cierto que él quiso dar ese golpe de Estado porque el presidente en ese momento le estaba robando el mandado andando con la mujer de él. Gracias. ¿Le estaban pellizcando el queso, sí o no? Bueno, les voy a contar algo que ocurrió. Él era el ministro de guerra en aquellos años. Recordemos de que no había Ministerio de Seguridad Pública en Costa Rica, ¿verdad? Luego, posterior a eso, se quiere dar por un sentido de obligatoriedad el golpe de Estado, pero no fue por una circunstancia de faldas. Fue por una circunstancia que se empieza a dar y es por un aspecto económico y también de tierras. De tierras y Sí, económicas. había mucha tierrosidad, digamos, en la Todavía hay circunstancia. tierrosas, sí, tierrosas. Entonces, ese fue el asunto, ¿verdad? Entonces fue como un chisme que se dio, pero nunca fue. La señora era bastante Hombre. respetada
y nunca surgió una situación de esas, ¿verdad? O sea, es un chisme. No. Eso fue un chisme. Bueno, miras cómo hemos aprendido hoy, señor. Demasiado. De verdad que ha sido un honor escucharlo. Su gobierno fue un poco Tamarro necio. dictatorial, Ya, pero bueno, no tenía influencia sobre ese tema. Bueno, vamos a seguir Somos otros. aprendiendo. Vamos a seguir aprendiendo. Señor Tristán, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de esta alocución del señor historiador Vladimir? No, yo no sabía que la pista Jacó tenía tanto tiempo de haber sido construida. Eso me sorprendió muchísimo. Y algunas de las aficiones de nuestros expresidentes también me sorprenden. Eso no se ve en el colegio. Sí. No. Las cosas de esas no las enseñan en el colegio, No, ¿verdad? no, Porque no. son privadas. Traigo un libro para usted, Tristán. Gracias. Sí. Los filibusteros, que digamos, ¿qué se sabe de los filibusteros ya para terminar? William Bueno, Walker. los fue primero. filibusteros Cuando llegó William efectivamente Walker. viajaban hasta Punta Arenas. Recordemos que ¿Cómo se llama el hubo whisky? Johnny Walker. William Walker Fue el fue el que primero. le puso la competencia al camarón feliz. ¿Cómo? William Walker le puso la competencia al camarón feliz, pero fue en Esparza. Y era eso de los gringos. ¿ok? Correcto. Era mercado extranjero. Se llamaba la chucheca completa. ¿Verdad? Entonces ya luego llegó ceviche. Y los filibusteros iban a ese prostíbulo. Correcto, porque ya era la influencia, ¿verdad? O sea, estar ahí con ellos. O sea, al final sí pudo atravesar todo el país para llegar a Al Esparza. final se atravesó todo. Correcto, llegó hacia donde tenía que llegar a punta de moteles y Sí se instaló en Costa Pues yo Rica. no dije eso. Y ahí fue cuando hizo se le ocurrió hacer el ahí fue donde se hizo Johnny Walker el razón, whisky. gracias yo, ¿verdad? Bueno, un aplauso para el historiador. Gracias, don Vladimir. En la había hablado. Vamos a hacer una sección de estos.